Muy buenos días. Se supone que el día de hoy vamos a estar aquí todos reunidos en el convivio navideño. Esa era la intención original y hasta hace 3 semanas todo parecía indicar que así iba a ser. Ya teníamos todo preparado. Lo de las bolsitas, ¿se acuerdan? Bueno, como quiera se van a entregar bolsitas a los niños. No les vamos a quitar de perdido esa alegría, ¿verdad? Y pues debido a las circunstancias actuales, pues bueno, no podemos estar aquí en el convivio y no queremos mover este convivio pensando en que a lo mejor se activa más adelante, cosa que no es segura. Y aparte necesitamos hablar sobre el tema de la Navidad antes de la Navidad, ¿verdad? Es decir, en lugar de hablar de este tema el mero 25 de diciembre, nuestra intención es hablarlo antes y resolver algunas posibles dudas o conflictos con respecto al tema. Cada año hablamos sobre esto. Otros años hemos hecho más énfasis quizás en las, digamos, complicaciones o discusiones en las que normalmente entran los cristianos en estas fechas. El día de hoy quiero hacer una mezcla. Quiero exponer cuál es la postura de nosotros como iglesia ante la Navidad y responder a las 4 objeciones más comunes o principales contra la Navidad. Y después de eso ver el verdadero sentido que le debemos dar a la Navidad. Entonces, viendo por ahí las redes sociales, estaba buscando lo que en otros años he encontrado con mucha facilidad. Ahora no la pude encontrar. Y me da gusto, pero años atrás, desde estas fechas o incluso antes de diciembre, ya encuentras esta guerra entre cristianos. Unos dicen que la Navidad no debe ser celebrada, es de origen pagano, etcétera, etcétera, que los pinos de Navidad no deben de ser algo que los cristianos tengan en su casa, y hay quienes dicen que no tiene nada de malo. Y bueno, al ver que casi no encontré información de esa, hay varias posibles respuestas. Número 1, ya me quitaron de sus amigos y ya no veo lo que están publicando. Número 2, que quisiera yo pensar que por ahí hemos estado madurando en este tema. Entonces, me da gusto que en lugar de encontrarme la tradicional guerra entre cristianos por la Navidad, aparentemente todo está en paz, a menos que me hayan quitado de sus redes, ¿verdad? Pero más que avivar esa discusión o darles herramientas para que puedan seguir discutiendo, me gustaría hacer una atenta invitación a todos a que busquemos los puntos de acuerdo y darle sentido bíblico a esto. Entonces, antes de entrar al tema, quisiera que oráramos, porque también, como lo dije la semana pasada, también aplica para esta. Lo que voy a decir, quiero decirlo con mucho respeto, porque entiendo que hay cristianos que genuinamente están preocupados por esto, que genuinamente quieren mantenerse lejos de las prácticas del mundo, pero me parece que hay una confusión muy grande cuando abordamos estos temas, entre los que sí las celebran y las que no las celebran. Entonces, para abordar estos temas y explicar de forma breve la postura que tenemos en Árbol Plantado, vamos a orar primero para rogarle a Dios que nos dé gracia y sabiduría a la hora de hablar de estos temas. Señor, nos ponemos en tus manos como cada semana. Te agradecemos que a pesar de las circunstancias, sabemos que tú eres fiel. A pesar de las dificultades o de las crisis o las desilusiones que en estas fechas puede traer la situación de la pandemia, Señor, los que han partido, aquellos que están enfermos, en medio de todo, Señor, permítenos seguir conscientes de tu gracia. En el mundo tendréis aflicción, dijiste, pero que confiáramos en ti porque tú has vencido el mundo. Así que te rogamos que este tiempo, este día que hemos separado para ti, uno cada 7, podamos realmente, Señor, escudriñar tu palabra juntos y llegar a conclusiones bíblicas que nos ayuden a vivir la vida cristiana como a ti te agrada. Así que nos ponemos en tus manos y te pido que nos guíes a todos a poder entender, Señor, lo que tú has establecido en tu palabra y las conclusiones a las que hemos llegado de manera bíblica. Gracias de antemano. Amén. Muy bien, entonces antes de entrar al tema de la Navidad, quisiera definir qué entendemos por la Navidad, porque me parece que en la mayoría de los casos eso es lo que genera conflicto. Están algunos hablando de la Navidad refiriéndose a un tipo de cosas o prácticas, mientras que otros hablan de la Navidad con otro tipo de cosas o prácticas.
Entonces, la palabra Navidad viene del latín nativitas y significa nacimiento, ¿verdad? Y se supone que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús. Y creo que podemos hacer tres definiciones o maneras de clasificar lo que entendemos por Navidad. Número uno, la Navidad lo ven como un día para consumir alcohol, drogas, bailar y disfrutar de los excesos. Excesos en comida, en bebida, en el consumismo, personas que se exceden comprando cosas que no necesitan para tratar de agradarle a personas que no les interesan. Entonces lo usan como un día de libertinaje en muchos sentidos. Esa sería quizás la aplicación más común en el mundo. Cuando hablamos del mundo celebrando la Navidad, normalmente eso es lo que te encuentras en una fiesta de Navidad. No necesariamente las drogas, pero el alcohol es prácticamente un estándar. Esa sería la primera forma de clasificar lo que para algunos significa la Navidad. Número dos, día del año en el cual la gente se hace regalos, decora su casa, tiene un árbol de Navidad y festeja la alegría de dar en familia o con amigos. Y quizás eso lo vemos más en un ambiente familiar, ¿verdad? Cuando éramos niños todos tenemos recuerdos de eso, ¿verdad? La Navidad era el día en que se reunía toda la familia. Yo me acuerdo por la casa de mi madre, son 12 hermanos. Y te imaginarás la cantidad de primos que tenía. Bueno, tenía como 15 primas y 2 primos. Entonces a la hora de jugar estaba complejo porque eran montoneras mis primas. Pero tengo un grato recuerdo de todas esas reuniones. Claro, también había alcohol y había otras cosas, pero de niño no te fijas mucho en esas cosas. Pero podemos clasificar la Navidad en ese otro tipo, ¿verdad? Donde las familias se reúnen, se dan regalos, está la casa decorada con luces, el pino de Navidad, etcétera, etcétera. Y una tercera, que creo que es la que muy pocos o casi nadie realmente lleva a la práctica. La Navidad es el día en que celebramos el milagro de la encarnación y todas sus implicaciones. Es decir, la segunda persona de la Trinidad tomó o adquirió la naturaleza humana por medio de la cual obtuvo nuestra redención, ¿verdad? Y nunca se despojará de su naturaleza humana y en esa naturaleza humana vivirá con los suyos eternamente. Esa sería la tercera forma de definir lo que la Navidad es, lo que se supone que debiera ser. Ahora, me parece que las estoy clasificando por, digamos, orden de mayor personas que la celebran, es decir, lo que normalmente sucede en nuestra cultura acá en México es que es un día para los excesos, ¿verdad? Se justifica un evento, una fiesta, a pesar de que se reúnan familias, pero consiste en excesos y muchos terminan golpeados, peleados, se los lleva la policía, etcétera, etcétera, por el tipo de abuso. Dos, las familias reuniéndose, haciéndose regalos, decorando su casa, poniendo el pino de Navidad, disfrutando la alegría de dar. Y tres, celebrar la encarnación. Son distintas, ¿verdad? Entre ellas. Ahora, partiendo de esas definiciones, que me parece que abarcamos lo que al menos acá en México normalmente se hace, no sé en otros países donde nos están siguiendo, pero me parece que también estas categorías clasifican la mayoría de las cosas que se hacen en estas fechas. Bueno, partiendo de ahí queremos explicar nuestra postura. Número uno, ningún cristiano está obligado por la Escritura a celebrar la Navidad. Eso es algo que debe de estar muy claro, ¿verdad? No hay instrucción bíblica ni a favor ni en contra de la celebración de la Navidad. Y ahorita vamos a la evidencia bíblica. Pero para aquellos que sí la celebran, o sea, aquí hacemos una distinción, ¿verdad? Número uno, nadie, ningún cristiano está obligado por la Escritura a celebrar la Navidad. Así que queda el criterio de cada cristiano. Ahora, entre los que deciden celebrarla, enfáticamente decimos que ningún hijo de Dios debe celebrar la Navidad según la primera definición. ¿Me explico? Ningún hijo de Dios debe tomar este día para tomar alcohol, drogas, dedicarlo a las cosas propias de la carne, lo que tiene que ver con excesos, eso de gastos innecesarios, incluso excesos a la hora de establecer al personaje central de la Navidad como este Santa Claus, que incluso por definición tiene un atributo de omnisciencia. Él sabe si te portaste bien o mal todo el año. Y eso definitivamente es absurdo, bíblicamente hablando, ¿verdad?
solo hay un ser omnisciente y ese es Dios. Entonces, cuando algunos cristianos, entiendo el deseo de crear la ilusión en sus hijos, pretenden enseñarles sobre un ser omnisciente que no es Dios, están generando un conflicto. Son cosas que no concuerdan con la doctrina cristiana y por eso lo considero un exceso. Hay formas de manejar ese tipo de cosas y no sé si me alcanza el día de hoy para verlo, pero hay formas de manejar ese tipo de cosas como los regalos y todo sin establecer un ser distinto a Dios con omnisciencia. Y definitivamente consideramos que todos debemos celebrar la Navidad en el sentido de celebrar el milagro de la encarnación. Entonces, repito, aquellos cristianos que deciden no celebrar la Navidad están en la libertad de hacerlo porque ningún cristiano está obligado por la Escritura a celebrar la Navidad. Luego, entre aquellos que deciden celebrarla, ninguno debe tomar ese día, ninguno que se diga cristiano, debe tomar ese día como día para el libertinaje, ¿verdad? O para las obras de la carne. Eso queda muy claro. Pues nos quedan las siguientes dos, ¿verdad? Ya sea que lo celebres realmente pensando en el milagro de la encarnación o esta práctica de reunirse en las casas en familia, darse regalos, decorar tu casa con el pino. En cuanto a esa tercera opción, consideramos que los cristianos deben practicarlo si no tienen problemas de conciencia. Entonces, nadie debe tomar ese día como un día para darle rienda suelta a las obras de la carne. Todos todos los que la celebran, debiésemos celebrar el milagro de la encarnación. Y número 3, si alguno no le afecta su conciencia, puede decorar su casa, tener un pino de Navidad, hacerse regalos, visitar a la familia, etcétera, etcétera. Queda como motivo de conciencia porque no todos se sienten a gusto haciendo eso, por distintas razones. Pero esa es nuestra postura en general. Así que, partiendo de allí, quisiera ver las 4 principales objeciones en contra de la Navidad y cuál sería nuestra respuesta. Dado que en Árbol Plantado, como lo explico, nos enfocamos, que es el día de hoy, para eso, enfocarnos en la encarnación de Cristo y dejamos al criterio de la conciencia de cada uno si pone un pino de Navidad y practica con la familia darse regalos, etc. Por eso aquí en Árbol Plantado no vas a ver un pino de Navidad aquí en la plataforma. Lo dejamos al criterio de cada persona. No es algo que promovemos entre los cristianos por respeto a las distintas opiniones. Pero ahorita voy a explicar que en sí no hay nada bíblico en contra del pino de Navidad, pero no quiero empezar por ahí. La primera objeción que es común de escuchar, por la cual algunos cristianos aseguran que no se debe celebrar la Navidad, es porque dicen que Jesús no nació el 25 de diciembre. Mi objetivo no es entrar en debate y tratar de mostrar que sí. Mi objetivo es encontrar puntos en común para de ahí partir a lo que debe de ser. Y en este caso particular, la Biblia no especifica la fecha en la que Jesús nació, ¿verdad? Pueden hacerse aproximaciones partiendo de algunas características. Los pastores estaban con los rebaños afuera, podían dormir en la intemperie, etcétera, etcétera, pero nadie sabe a ciencia cierta ni siquiera en qué mes nació. Según he leído, algunos aseguran que nació en abril, otros que en octubre, otros que en septiembre, algunos pocos en diciembre. Pero no hay forma de determinarlo, así que de ninguna manera celebrar la Navidad del 25 de diciembre implica que nosotros estamos afirmando que Jesús nació el 25 de diciembre. O sea, no. Ahí estamos de acuerdo. Jesús, mira, mejor lo pongo así, Jesús pudo haber nacido el 25 de diciembre o pudo no haber nacido ese día. Y no tenemos forma de saberlo. Cuando lo vea le pregunto, pero hasta ese día no hay forma de saberlo y no tiene caso que estemos peleando por eso. ¿Estamos de acuerdo? Que nadie tiene certeza sobre ese día. Objeción número 2. La Navidad proviene de una fiesta pagana al dios Sol. Y bueno, he leído muchos artículos que aseguran que efectivamente el 25 de diciembre se celebraba al dios Sol por parte de los romanos, Sol Invictus, creo que se llamaba esa celebración. Y otros artículos afirman que el Papa Julio I en el 336 después de Cristo instituyó el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo con el objetivo de sustituir esa fiesta específicamente. He encontrado algunos artículos que dicen que no es verdad, pero la mayoría dice que sí.
Entonces, los cristianos argumentan así: no debemos celebrar la Navidad del 25 de diciembre porque es de origen pagano. ¿Cómo de origen pagano? Sí, porque ese día se celebraba el dios Sol. Ok, entiendo la intención, pero me parece que no es un buen argumento. Parece que sí, pero no lo es. De hecho, es una falacia. Y tiene nombre, la falacia genética. Consiste en argumentar que algo es malo o falso basado en su origen, no en lo que se hace o el objeto o la persona en sí, sino basado en la forma en la que se originó. No puedes desprestigiar una idea o una práctica, una institución o una persona por la forma en la que se originó, y quiero darte dos ejemplos. Número uno, el anillo de casado, anillo de bodas. Todos los que estamos casados portamos el anillo, y algunos extraños que no, ¿verdad? Pero normalmente eh, ver a un hombre con este anillo, que varía en colores y diseños, etcétera, etcétera, te dice es un hombre casado. Lo mismo aplica para una mujer, ¿verdad? Y este anillo lo entregamos a nuestro respectivo cónyuge el día de la boda. Así que es una especie de marca, ¿verdad? Estoy marcado. Mi esposa está marcada. En pocas palabras es, no está disponible, ¿verdad? Ahora, se supone que este anillo, primero, en su origen, solo se le entregaba a las mujeres y simbolizaba las cadenas del tobillo puestas a las mujeres para evitar que huyeran de sus esposos. Entonces, según algunos artículos que he leído, el anillo de bodas es de origen machista y pagano, ¿verdad? Porque era una forma de demostrar que esa mujer tenía una especie de dueño, ¿verdad? Hoy en día no hacemos eso, ¿verdad? Entonces, si siguiéramos la misma lógica del argumento, el anillo de bodas es algo que no debiéramos de portar porque tiene un origen pagano, entonces dirías, oye, pero yo no, o sea, sí, mi esposa lleva su anillo, yo llevo mi anillo, pero no estamos hablando de esclavitud, ¿verdad? Estamos hablando de un mutuo acuerdo. Es más, estamos reconociendo que la institución matrimonial es de Dios y por lo tanto la monogamia o la fidelidad es algo que se debe de practicar, y el anillo de bodas precisamente a eso apunta. Entonces me parece que no sería correcto ni benéfico empezar a decirle a los cristianos que se quiten los anillos de bodas, que no se los entreguen porque tiene su origen pagano. Ejemplo número dos. Imagínate el caso de un niño que fue concebido producto de una violación. Un hombre malvado viola a una muchacha, la muchacha queda embarazada, ella decide no abortar, permitir que ese niño nazca, y si siguiéramos el argumento de que algo lo consideras falso, malo o inferior según su origen, tendrías que decir que ese niño vale menos que cualquier otro por la forma en la que se originó, lo cual me parece que sería totalmente absurdo, ¿verdad? La forma en la que un niño fue concebido en ninguna manera le resta valor a esa vida, en ninguna manera lo hace inferior a ese niño. Así que me parece que es claro que podemos demostrar que tú no puedes reducir, minimizar, despreciar alguna persona, cosa, institución o práctica simplemente por la forma en la que se originó. No es correcto. Cada cosa, cada práctica, cada institución, cada persona debe ser analizada según sus obras, según la evidencia o el uso que se le da, ¿verdad? En ninguna manera por su origen. Así que el argumento de que no deben los cristianos celebrar la Navidad porque tiene un origen pagano no es válido. Es algo ilógico y absurdo. Tercer argumento, la Biblia prohíbe tener un árbol de Navidad en casa. Y para esta afirmación proveen un pasaje. Jeremías 10, versículo 2 al 5. Versión Reina Valera 60, por favor. Dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Ahora, este es un claro ejemplo de eisegesis. ¿Recuerdan la distinción entre eisegesis y exégesis? Eisegesis es leer un texto y ponerle una idea que no proviene del texto, ¿verdad? Por ejemplo, los árboles de Navidad no existían en aquel entonces.
Pero dicen, mira, ahí dice, cortaron un leño, ¿verdad? ¿Qué haces cuando compras un pino? Van y lo cortan. Y luego dice, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Dicen, ahí está, bien claro. Le ponen unas tablas a los pinos y los clavan para que no se muevan. Y luego dice, derechos están como palmera. ¿Mm? Los pinos están derechos y no hablan y son llevados porque no pueden andar. Y dices, bueno, eso ya no lo sé. No tengáis temor de ellos. Dice, no, eso tampoco aplica. Pero fíjate la analogía que están haciendo. Cortar un leño, lo clavan. Bueno, dice que también el versículo 4 con plata y oro lo adornan. Dice, ahí está, las esferas. Algunas son doradas, otras son plateadas. Dicen, claramente está hablando de un pino de Navidad. Pero no, eso es eisegesis. El concepto de un pino de Navidad están tratando de meterlo en este texto cuando no existían los pinos de Navidad. Lo que debemos hacer con los textos es hacer exégesis, es decir, concluir partiendo del texto. Y hagamos ese ejercicio específicamente el versículo 3. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. ¿Qué significa esto? Obra de manos de artífice con buril. La palabra artífice, en griego, karash, se traduce como, según la concordancia exhaustiva NAS, artesano, carpintero, joyero o herrero. Obviamente está hablando de madera, hablamos de un artesano o un carpintero. Cuando dice obra de manos de artífice con buril, la palabra muril, la concordancia exhaustiva Strong lo traduce como herramienta de corte. Entonces, podemos traducirlo así, porque dice el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de artesano con herramienta de corte es. Y esto nos habla, obviamente, no a que fue cortado con un hacha y ya, sino que le dieron una especie de forma, porque dice el versículo 5, derechos están como palmera y no hablan. Tú no esperas que un pino de Navidad hable o un pedazo de árbol cortado empiece a hablar, no esperas eso. Dice, son llevados porque no pueden andar. No hablan, no pueden andar, tienen que transportarlos de un lugar a otro. Obviamente no está hablando de un trozo de árbol, está hablando de una madera tallada, ¿verdad? Y sabemos históricamente que normalmente estos ídolos, que está hablando de un ídolo, tenía una especie de forma humanoide o de algún animal o mezcla entre animales y humanos. Y se suponía que podían hablar con ellos. Entonces, este pasaje que pretenden usar como comprobación de que Dios prohíbe los pinos de Navidad o que son paganos, no tiene ningún sentido, porque no están haciendo un análisis del texto como corresponde. Por otra parte, no hay nada en la escritura que impida decorar tu casa con árboles. De hecho, hay un pasaje donde Dios profetiza que su santuario sería decorado con árboles. Vamos a Isaías 60, versículo 13, Reina Valera 60. Dice, la gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Para decorar el lugar de mi santuario, cipreses, pinos y bojes. Bojes, esa palabra hebrea, la NBI la traduce como abetos, una especie de árbol, ¿verdad? Entonces aquí hay una clara referencia a decorar el santuario con árboles. No hay nada que indique que no puedas hacerlo, ¿verdad? Ahora, dicen, bueno, ok, tal vez ese pasaje de Jeremías no aplica a los árboles de la Navidad, pero el árbol de Navidad tiene un origen pagano. Y ya respondimos ese argumento, ¿verdad? La falacia genética. No puedes descartar algo simplemente por su origen. Pero en cuanto al origen del pino de Navidad, he encontrado muchos escritos, artículos que afirman que fue Martín Lutero quien lo inventó. Bueno, hay mucha información al respecto del proceso con cuidado, ¿verdad? Pero se considera que fue entre 1483 y 1546, cuando Lutero estaba caminando, vio entre los árboles las estrellas y le parecía, por la perspectiva que tenía, que las estrellas estaban en el árbol, ¿verdad? Así que le hizo recordar, según los artículos que he leído, la estrella de Belén, que guió a los pastores la noche en la que Jesús nació, inspirado por esa idea, cortó un abeto, lo llevó a su casa, le puso velas y le puso frutos. La idea de un árbol con frutos fue expresada
por Jesús al comparar a las personas. Decía que el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, somos como un árbol que da buen fruto. El que no ha nacido de nuevo es un árbol que da mal fruto. Entonces, Martín Lutero tomó el árbol, lo iluminó con velas, le puso decoración con velas, nueces, manzanas, dice, tratando de explicar así los dones que los hombres recibieron con el nacimiento de Cristo. Y al correr los años, esa idea se esparció por algunas provincias de Alemania y para el siglo XVI la gente ya empezaba a tener la costumbre de colocar un abeto en sus hogares, es decir, lo que nosotros conocemos como un pino de Navidad. Así que incluso si trataras de argumentar que es de origen pagano, no, lo que supuestamente sucedió es que fue Martín Lutero, ¿se acuerdan de Martín Lutero, verdad? Digamos que es el quien clavó sus 95 tesis, ¿verdad? El padre de la reforma protestante, por así decirlo. Entonces, ni siquiera en este caso en su origen puede encontrar algo indebido. Entonces, para respecto de ese argumento, esa objeción, no tiene sentido. Y por último, la cuarta objeción, no debe celebrar la Navidad porque Dios no lo ordenó en la Biblia. Bien, estamos de acuerdo que Dios ni ordena que se practique ni ordena que no se practique la Navidad. La Biblia no dice nada con respecto a esta celebración. Y en estos casos, cuando la Biblia no dice nada al respecto, los cristianos se dividen en dos posturas. Con respecto al culto, las cosas que hacemos para adorar a Dios cuando nos congregamos como iglesia, existe el principio normativo y el principio regulador. El principio normativo establece que el culto, lo que hacemos los cristianos, debe observar todo lo que la Escritura ordena, pero permite realizar aquello que no prohíbe la Escritura y no la contradice. O sea, dice, lo que la Biblia ordena que se debe de hacer, lo hacemos. Y donde la Biblia no dice nada, bueno, si no contradice lo que vamos a hacer, si no contradice la Biblia, lo podemos hacer. Ese es el principio normativo. El principio regulador, también llamado principio puritano, dice que todo lo que ha sido ordenado por Dios para su culto es obligatorio. Y aquello que no ha sido explícitamente ordenado por Dios está prohibido. Entonces la distinción es, los dos están de acuerdo, principio normativo y principio regulador, debemos hacer lo que la Biblia dice. La distinción es, ¿qué hacemos cuando la Biblia no dice nada? Principio normativo dice, bueno, si no contradice la Escritura, lo puedes hacer. Principio regulador, no. Si la Biblia no lo dice expresamente, entonces está prohibido. En árbol plantado nosotros tenemos el principio normativo. No vemos ningún problema en que se hagan cosas que la Biblia no especifica literalmente, pero obviamente que no contradigan en nada la Escritura. Y respetamos a aquellos que tienen como postura el principio regulador. Así que nosotros no tenemos aquí un árbol de Navidad como si fuese algo que la Escritura haya ordenado, y tampoco queremos generar conflicto con aquellos que consideran que no deben usarlo, así que queda a criterio de cada persona. Si cada una de estas familias, bueno, no están aquí hoy, ¿verdad? Pero de árbol plantado, los que son miembros de árbol plantado, han decidido tener un árbol o no tenerlo, queda totalmente a su criterio y ahorita voy a demostrar bíblicamente por qué. Pero entonces, nosotros decimos, bueno, ok, tenemos el principio normativo, no hay nada que contradiga la Escritura, y aparte consideramos que la propia Biblia muestra y registra que hay festividades que Dios no ordenó y que Dios no objetó o no les pidió que la quitaran. Una de ellas es la fiesta de Purim, así se conoce actualmente, ¿verdad? Celebrada por los judíos. Vamos a Esther capítulo 9, versículo 20 al 22. Esther 9, 20 al 22. Dice, Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Esta festividad, fíjate, fue ordenada. Y luego vamos al versículo 27 al 28. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año según la manera prescrita y la fecha fijada.
Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. Así que aquí tenemos una festividad planeada por ellos mismos, donde le agradecen a Dios lo que ha hecho, y Dios en ningún momento se los prohibió. Y hasta la fecha la siguen celebrando. Otra fiesta, la fiesta de Hanukkah, que en hebreo se debe traducir como rededicación. Se supone que esta fiesta conmemora la restauración del templo en la época de Judas Macabeo y la revuelta judía contra Antíoco Epífanes. Tenemos una referencia en el Nuevo Testamento de Jesús. Se narra la celebración particular del Hanukkah y Jesús no oponiéndose. En Juan capítulo 10, versículo 22 al 23, dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Aquí es el Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esta fiesta de dedicación es la que se celebran aún hoy en día, y Jesús en ninguna forma objetó o les pidió que dejaran de celebrarla porque Dios no lo había mandado. Entonces tenemos dos festividades, una en el Antiguo Testamento, una registrada en el Nuevo Testamento, que fueron acordadas por el pueblo y Dios no se opuso. Así que nosotros no vemos en ningún problema si los cristianos se ponen de acuerdo en celebrar el 25 de diciembre la encarnación de Cristo. No veo ninguna distinción con estas fiestas, siempre y cuando lo hagamos de la manera correcta, ¿verdad? Para exaltar a Dios. No, de ninguna manera como un día para darle rienda suelta a los deseos de la carne. Entonces, me parece que si respondemos a estas 4 objeciones y explicamos cuál es nuestra respuesta, nuestra postura, podemos comprobar que ninguna de ellas realmente impide que los cristianos lo puedan celebrar, ni bíblicamente ni lógicamente hablando. Así que vamos ahora a la parte bíblica de cómo debiésemos lidiar, porque la Biblia es clara en cuanto a la forma en que debemos enfrentar este tipo de temas. Vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24. Dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Ahora, partiendo de ese principio, ¿verdad? Todo, la Reina Valera 60, que es como me la sé de memoria, todo es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. Obviamente, no todo conviene, no todo edifica, es cuando genera un problema con la Escritura, ¿verdad? Todo lo que Dios ha dicho es bueno, y si le obedecemos, hacemos el bien. Pero cuando algo no es benéfico, no provechoso, no conviene, obviamente va en contra de la Escritura. Entonces, puesto que la Biblia es la palabra de Dios debe ser nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Debemos hacer lo que la Biblia dice. Y específicamente en el capítulo 14 de la Carta a los Romanos, Pablo da una excelente explicación de la manera en que los cristianos debiéramos proceder en este tipo de situaciones. No hay nada en la Biblia que diga que debemos celebrar la Navidad o que no debemos celebrarla. Entonces, gracias a Dios por el capítulo 14 de la Carta a los Romanos, porque nos deja el criterio y la forma en la que debemos proceder entre aquellos que sí la celebran y los que no la celebran. Lo primero que Pablo hace para entrar en este tema es distinguir entre 2 tipos de cristianos. Vamos a Romanos 14, versículo 1 y 2. Dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Pablo va a empezar a hablar del tema primero partiendo de los alimentos. Los que solo comían verduras y unos que sí comían carne. Luego otros comían carne sacrificada a los ídolos. Es decir, había templos a dioses paganos donde se hacían sacrificios de animales y generaba muchísima carne, ¿verdad? Y en lugar de desperdiciar esa carne y simplemente dejar que se descomponga, establecían carnicerías oficiales, ¿verdad? Donde todas esas carnes o restos de los animales sacrificados a dioses paganos eran vendidos en esos lugares a un precio mucho más accesible. Y algunos cristianos, al ver el beneficio económico de comprar en esos lugares, fueron a comprar ahí y generó un conflicto, porque algunos cristianos decían: no puedes comer eso, fue sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Incluso algunos aseguraban:
tiene demonios esa carne y cuando te la comes, te estás comiendo los demonios. Y otros decían, no hay ningún problema, un ídolo nada es, y cualquier cosa que yo me coma, como Jesús enseñó, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de él, ¿verdad? Entonces, Pablo nos dice, a ver, primero, hay cristianos débiles en la fe. Es la primera distinción. Unos son normales o fuertes, por así decirlo, y los otros son débiles. La palabra débiles aquí es el griego astheneo, que se traduce como ser débil física o moralmente, estar enfermo y por consecuencia sin fuerza. Está hablando de una situación anormal. Pablo está diciendo, hay cristianos que no tienen una fe sólida como debieran de tenerla y son afectados por cosas que no debieran afectarles. Luego vamos a Romanos 14, versículos 5 al 8. Nos da una explicación un poco más detallada. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Y aquí cabe, o sea, aquí entra la situación de la Navidad, ¿verdad? ¿Es un día especial donde celebramos a Cristo o no? Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Versículo 6, el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, me parece que ahí queda muy claro, ¿verdad? Si algunos cristianos deciden celebrar la Navidad, definiciones 2 y 3, no la 1, ¿verdad? Ya sea que te enfocas solamente en celebrar la encarnación de Cristo, o también le agregues el darse regalos, decorar tu casa, tener un pino de Navidad, visitar a la familia. Bueno, si eso lo haces y glorificas a Dios en eso, no hay ningún problema. Dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Si alguien dice, yo no lo quiero hacer porque creo que este es algo incorrecto o no me siento a gusto haciéndolo, entonces no lo hagas, pero siempre y cuando no lo haces porque pretendes agradar a Dios con eso, ¿verdad? Cada uno manténgase firme en su opinión. Eso no tiene por qué generar conflicto, ¿verdad? Romanos 14, versículos 3 y 4. Dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Entonces aquí dice, ni los que celebran la Navidad deben menospreciar a los que no, ni al revés. Versículo 13 y 14, Romanos 14, 13 y 14, dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Entonces, esta guerra por la Navidad entre cristianos es antibíblica, ¿verdad? Lee Romanos capítulo 14 y ahí se aclara. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y por eso no tenemos un pino de Navidad aquí. Porque entendemos que hay hermanos en Cristo que no se sienten a gusto teniendo un pino. Por la razón que mejor les parezca. Entonces ellos consideran que es una especie de pecado y no lo hacen. Bueno, están buscando la santidad y para ellos eso les ayuda a crecer en santidad. Perfecto, es totalmente respetable porque lo haces para Dios. Pero no juzgues, no critiques, no condenes, no menosprecies al que sí tiene un árbol de Navidad en casa. ¿Me explico? Y al revés. ¿Tienes un árbol de Navidad en casa? No menosprecies, no le pongas tropiezos, no juzgues, no critiques al que ha decidido no tenerlo. Porque ambos lo hacemos para Dios, ¿verdad? Quienes lo ponemos es una celebración, tiene que ver con decoración y es un recordatorio de lo que Dios nos ha dado. Quienes no lo hacen, se abstienen porque consideran que es algo individuo, entonces lo hacen para Dios. Entonces no tenemos por qué discutir, ¿verdad? Romanos 14, versículo 15 al 18. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican.
Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Y es lo que dije al principio, ¿verdad? La idea es, en lugar de estar peleando, vamos a encontrar aquello en lo que estamos de acuerdo y de ahí partamos para no ponernos tropezadero unos a otros. Por último, Romanos 14, 22 y 23. Dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Entonces, tú decidiste no poner un pino de Navidad, excelente, pero es algo entre Dios y tú. Y otro dice, yo voy a poner un pino de Navidad, excelente, pero calladito, eso es algo entre Dios y tú. Y tienes que hacer promoción, tienes que tener un pino de Navidad, ni tampoco tienes que decir, no puedes tener un pino de Navidad. Si lo haces para el Señor, cualquiera de las dos cosas es válido y lo dejas como algo entre Dios y tú, ¿verdad? Así que me parece que al responder a las objeciones, las 4 objeciones más comunes o las principales entre ellas, y demostrar bíblicamente la forma en que debemos proceder, podemos concluir sin ningún problema que celebrar la Navidad de la manera correcta, haciendo las cosas que son agradables a los ojos de Dios, obviamente por la definición bíblica, no estamos en ninguna manera incurriendo en pecado ni en ninguna práctica pagana. Podemos glorificar a Dios en medio de todo eso. Así que dejando en claro esa parte, a ver cómo nos va en la sesión de preguntas, pasemos a lo que realmente debe ser importante para la fecha de Navidad celebrada por los hijos de Dios. Y este es el asunto de la encarnación. Y entiendo que puesto que hay muchas personas que tienen poco tiempo siguiéndonos, quizás es la primera vez que escuchas esta palabra, encarnación. Al decir encarnación, nos referimos a lo que la Biblia dice que Dios hizo. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, Reina Valera 60, por favor. Juan 1, 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice, aquel verbo fue hecho carne, esa es la encarnación. Eso es lo que esa palabra pretende comunicar, ese evento en específico. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La palabra unigénito, monogenes. El diccionario que lo traduce como único en su tipo. No hay otro como él. Así que cuando decimos que el verbo fue hecho carne, no estamos diciendo que Dios dejó su trono en el cielo vacío y vino a morar aquí en la tierra, como si fuese una especie de mitología griega, donde Zeus, el principal de sus dioses, se convertía en un cisne o se convertía en algún animal o se convertía en hombre y venía acá a la tierra y por consecuencia ya la montaña, no me acuerdo cómo se llamaba, el Olimpo, donde vivía Zeus, se quedaba vacío mientras Zeus estaba acá. No, ese no es el concepto bíblico. Eso no tiene nada que ver con la escritura. Acuérdate que bíblicamente entendemos que existe este concepto de la Trinidad. La palabra Trinidad no la vas a encontrar en la Escritura. La palabra Trinidad o triunidad pretende comunicar lo que la Biblia revela respecto a Dios. Recordemos el concepto de la Trinidad, que lo vimos hace algunos años en los primeros temas de fundamentos. Decimos que Dios es uno en esencia y tres en persona. Un solo Dios en esencia, tres en persona. No son tres dioses, es un solo Dios. Nombramos o identificamos a las personas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué con esos nombres? Pues son los nombres con los que Dios se revela a sí mismo. ¿Me ponen por favor la imagen? Esta imagen que van a ver es una manera de explicar el concepto de la Trinidad de forma gráfica y fácilmente entendible. Tenemos las tres puntas, ¿verdad?, de este triángulo, los círculos. Del lado izquierdo superior el Padre, al frente el Hijo, abajo el Espíritu Santo. Y tenemos que, si sigues las líneas exteriores, sigue el Padre, no es el Hijo, y luego el Hijo no es el Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo no es el Padre. Es decir, no estamos diciendo que es un mismo Dios con tres disfraces, no. Son tres personas. Pero también, si vemos la parte central, el círculo del centro que dice Dios, hay una conexión entre, dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esa me parece la explicación más simple, gráfica de la Trinidad. Es un solo Dios en tres personas y las personas son distintas entre ellos, ¿verdad? Pero las tres son Dios. Entonces, cuando decimos o cuando leemos lo que el apóstol Juan dice, que el Verbo se hizo carne, el Verbo es la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Ahora analicemos en más detalle estos versículos. Cuando nos habla del verbo, la palabra griega es logos. El diccionario que lo traduce así, una palabra, siendo esta la expresión de un pensamiento. Es un término amplio que significa razonamiento expresado por palabras. Entonces tratemos de entender esto. ¿Qué significa que es la expresión del pensamiento? Tratemos de ponerlo con una analogía entre personas. Tú quieres conocer a una persona y quieres saber cómo es, qué cosas le gustan, cómo se siente, qué necesitas para poder conocer a esa persona de esa manera. Bueno, necesitas hablar con esa persona, ¿verdad? Tú no puedes ver sus pensamientos, no puedes ver sus emociones, algunos las reflejamos en el rostro, ¿verdad? O con movimientos o actitudes, pero a ciencia cierta nadie puede ver una emoción. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder saber lo que otro piensa o lo que otro siente? No necesitamos que nos lo diga, se requieren palabras, ¿verdad? Cuando alguien se siente de alguna forma, digo, dime cómo te sientes. Y las palabras que usa son muy importantes porque esas palabras me transmiten cómo se está sintiendo o qué idea tiene en su pensamiento y me permite entender lo que está pasando en aquella persona que de ninguna otra forma podría saber. Esa es la expresión del pensamiento. Las palabras que una persona utiliza para informarte de sus pensamientos, sus ideas o sus emociones son muy importantes porque a través de esas palabras vas a poder conocer a esa persona. Y esa es la palabra, logos, que Dios inspiró en el apóstol Juan para que nos dijera que es la forma en la que conocemos a Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Bueno, ¿qué dijo Jesús? Esa es la forma en que conocemos a Dios. Y cómo lo que hizo confirma lo que dijo, ¿verdad? Entonces, Jesús es la expresión del pensamiento de Dios. Si vemos que Jesús era humilde, sabemos que Dios es humilde, ¿verdad? Si vemos que Jesús, por ejemplo, reprendió con dureza a los fariseos, esa es la manera de ser de Dios. Si Jesús tenía cercanía con sus discípulos, vemos que Dios también es así. Entonces, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús hizo, nos permite ver cómo es Dios, porque Él es Dios. ¿Me explico? Juan 14:9 dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Son las palabras de Jesús. Jesús mismo dijo, si quieres conocer a Dios, tienes que conocerlo a Él. Él es la imagen de Dios. Por medio de Jesús sabemos cómo es Dios y de ninguna otra forma podríamos saberlo. Así que el apóstol Juan nos dice, en el principio ya existía el verbo. Entonces, no fue creado. En el principio, ¿a qué se refiere? Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el principio, dice, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo no fue creado, el verbo estaba en el principio y el verbo era Dios. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo. Versículo 3, Juan 1. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Así que el verbo no es un ser creado, el verbo es el creador. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y esto es muy importante porque cuando dice en Él estaba la vida, está hablando del atributo de la aseidad.
¿Qué significa esto de la aceidad? Que Dios tiene vida en sí mismo, no depende de alguien o de algo. Nosotros no tenemos aceidad, porque la vida no es algo que provenga de nosotros. Dios nos tiene que dar la vida. Y si le quitamos la vida a alguien, no tenemos la capacidad de regresársela. Pero Dios, Él es la vida. Él mismo tiene vida en sí mismo. Entonces, cuando nos dice el apóstol Juan que en el verbo estaba la vida, nos está diciendo que la segunda persona de la Trinidad es Dios, ¿verdad? Nadie le dio vida a Él. Él es la vida. Entonces, cuando decimos que el verbo se hizo carne, lo que le llamamos la encarnación, estamos diciendo que específicamente la segunda persona de la Trinidad tomó naturaleza humana. Y hacemos una distinción. Digo, ¿por qué le llamas el Hijo o la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué no le dices Jesús? Bueno, porque el nombre Jesús no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con la Trinidad hasta la encarnación. Y hacemos una distinción. Cuando hablamos del Hijo o la segunda persona de la Trinidad, nos referimos a una cosa. Cuando hablamos de Jesús, nos referimos a otra. Entonces, si preguntásemos, ¿a quién vieron Adán y Eva en el Edén? Diríamos, al Hijo, vieron a Dios. Obviamente dice la Escritura, al Padre nadie lo ha visto, ¿verdad? Y ver a Jesús es ver a Dios. Pero en aquel entonces no podemos decir que vieron a Jesús. O sea, es entendible decir que vieron a Jesús, pero no es cierto, literalmente hablando, porque Jesús no había nacido, ¿verdad? Estabas viendo al Hijo. Cuando hablamos del Hijo o la segunda persona de la Trinidad, hacemos referencia a su naturaleza divina. Cuando hablamos de Jesús, decimos que es la segunda persona de la Trinidad encarnado, ¿verdad? Hablamos o hacemos referencia a su naturaleza humana. Entonces, cuando nos referimos a la encarnación, hablamos de Jesús. La segunda persona de la Trinidad tomó carne humana. Ese es Jesús. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses 1, 15 al 20 dice, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ahora quiero aclarar estos pasajes porque nuestros amigos testigos de Jehová utilizan estos versículos para decir que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Específicamente cuando dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Su lógica es, bueno, si es el primogénito, es el primero que creó, ¿verdad? La palabra primogénito en griego, prototokos, se traduce como el primero en nacer, primero en tiempo, por lo tanto preeminente. Entonces dicen, bueno, si Jesús es el primogénito de toda creación, tuvo que haber sido la primera cosa que Dios creó. Pero lamentablemente están cometiendo un terrible error, porque tienes que también considerar lo que dijo el apóstol Juan, en los versículos que ya leímos, Juan 1 del 1 al 4. En el principio del verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. En Él estaba la vida. Es imposible que si Jesús es la primer cosa creada o el primer ser creado, por consecuencia la vida no está en Él, ¿verdad? Habría recibido vida de parte de Dios. Pero el versículo 4 del capítulo 1 de Juan dice claramente, en Él estaba la vida. Así que la aceidad, el atributo de aceidad, cosa que solo Dios tiene, estaba en el verbo. De manera que sería contradictorio decir que es el primer ser creado o la primera cosa creada. Como quiera, es suficiente cuando nos dice en el versículo 17, ahí en Colosenses 1, dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente.
Anterior a todas las cosas, nuestros amigos testigos de Jehová quienes dirán, es que fue el primer ser creado, pero no. A la luz de las palabras del apóstol Juan, eso sería una clara contradicción. Por lo tanto, la frase primogénito de toda creación no se refiere a que fue el primero en ser creado, sino que en el contexto cultural de aquel entonces, el primogénito es el heredero de todas las cosas, es el principal. De manera que cuando nos habla de Jesús como el primogénito de toda creación, no está hablando de su creación, sino de que Él heredará todas las cosas, y ya lo tiene, ya lo heredó, ¿verdad? Obviamente cuando se estaba hablando aquí en el contexto del Evangelio de Juan, nos está hablando del principio, aún no nos lleva a su muerte y resurrección, pero sabemos que ya heredó todas las cosas, así que hablar de Jesús como el primogénito de Dios tiene que ver con que Él es el único legítimo heredero del reino de Dios. Dice el versículo 19 en Colosenses, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y esta es la razón de la celebración de la encarnación, ¿verdad? Por medio de él reconcilió consigo mismo todas las cosas. Al tomar carne humana, sabemos que vivió siempre en obediencia, sin pecado, y murió con muerte de cruz, ¿verdad? Sabemos que la Biblia enseña que cargó con nuestros pecados, es decir, pagó nuestra deuda. En su cuerpo pagó nuestra deuda y la vida perfecta que Él vivió, Dios la ha imputado a nosotros. Es decir, nos ha regalado la justicia de Cristo. Al momento en que Jesús paga nuestra deuda, ya no hay condenación para los hijos de Dios. Y cuando el Padre pone en nosotros la justicia de Cristo, ahora podemos habitar y tener comunión con Él sin ninguna restricción. Obviamente, mientras estemos en este cuerpo no lo podemos tener completamente, por eso esperamos la glorificación. Pero entonces, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomó carne humana, decidió voluntariamente ofrecerse a sí mismo por nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 5 al 11. Filipenses 1, 5 al 11 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto ya es un problema para la interpretación de nuestros amigos testigos de Jehová. Versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el Hijo voluntariamente se ofrece a venir a este mundo, encarnarse, vivir una vida perfecta y pagar nuestros pecados. Y de esa manera obtuvo la redención de todo su linaje, de todos aquellos que fueron elegidos para salvación. Y ha recibido el reino del cielo y de la tierra. No hay un nombre mayor que el nombre de Jesús. Entonces el Hijo, fíjate bien, no dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Algunos cuando ven el pasaje que no consideró ser igual a Dios como lo que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, algunos piensan que se quitó atributos divinos. No se puede, Dios no puede dejar de ser Dios, ¿verdad? Entonces, esto de encarnarse no significa que dejó de ser Dios para venir a estar entre nosotros, no. La segunda persona de la Trinidad no dejó su naturaleza divina para tomar la naturaleza humana. Es decir, cuando el Hijo fue encarnado, agregó la naturaleza humana a su persona. Es decir, cuando hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres tienen naturaleza divina, pero el Hijo también tiene una naturaleza humana. Es una persona con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. En su naturaleza humana, Jesús sudó, lloró, se cansó y murió, ¿verdad? En su naturaleza divina, Jesús perdonó pecados, pagó nuestra deuda eterna. Solo un ser eterno puede pagar una deuda eterna, ¿verdad? Y dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin.
Ahí está hablando de su naturaleza divina. Así que afirmamos que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ojo con esta definición, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Algunos la expresan de una manera incorrecta, dicen, Jesús es completamente Dios y completamente hombre, pero eso es una contradicción. Si eres completamente Dios, no puedes ser completamente hombre, ¿verdad? Así que la forma correcta de decir es verdaderamente Dios, porque tiene una naturaleza divina, y verdaderamente hombre, porque tiene una naturaleza humana. ¿Me explico? Jesús no se convirtió en un semidios, como si él se rebajara, ya no es tan Dios como antes, es un semidios, una mezcla, o un superhumano, como en la naturaleza griega hablar de Hércules, o de los hijos que llegó a tener Zeus con las hijas de los hombres, ¿verdad? Que eran semidioses, más que humanos, pero menos que Dios. No, eso no es lo que la Biblia enseña acerca de la encarnación. Ahora, tampoco son dos personas, ¿verdad? Es el Hijo, con naturaleza divina y naturaleza humana. No se separó en Jesús divino y Jesús humano. Eso serían dos personas. No tiene sentido tampoco eso bíblicamente. Es una sola persona con dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Así que la afirmación completa con respecto a la encarnación la tenemos desde el Concilio de Calcedonia en 451 después de Cristo. Y es esta: Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Se ha de reconocer, leo textualmente, se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin división y sin separación. Sin confusión es porque dicen, oye, de repente Jesús era divino, pero luego de repente era humano. No. Naturaleza divina y naturaleza humana. Sin mezcla. Es que el cuerpo de Jesús tenía superpoderes. No. Bueno, Dios se humanizó un poco. Tampoco. No hay mezcla ahí. Sin división. Sigue siendo una sola persona. No se dividió en dos personas. Sin separación. Eso significa que Jesús, hablando de el Hijo encarnado, jamás dejará su naturaleza humana. ¿Me explico? Esto es excepcional. Esto es asombroso. No sé si te has puesto a pensar en la eternidad, ¿cómo nos vamos a relacionar con Dios? Por medio de Jesús. Porque la naturaleza humana que agregó a su persona, jamás la va a soltar, jamás se va a separar de ella. Ni se va a separar de la naturaleza divina, ni de la naturaleza humana. De manera que el mismo Cristo, pero glorificado, que vieron los apóstoles, nosotros lo veremos también. Y toda la eternidad nos relacionaremos con Él en su naturaleza humana. Es la única forma en que podríamos relacionarnos con Él, no por medio de una teofanía como sucedió con Adán y Eva, o como lo que vio Abraham, o como la columna de fuego que vio en los israelitas, no. La naturaleza humana de Cristo glorificada será la forma que nosotros veremos y nos relacionaremos con Él durante toda la eternidad. Digo con lo que dice el Concilio de Calcedonia. Dice, conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona, una sola hipóstasis. No partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. La palabra hipóstasis la encontramos en Hebreos 1.3. Vamos por favor a Hebreos 1.3, Reina Valera 60. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay otra referencia inconfundible. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Otra vez aquí está la seidad, ¿verdad? Jesús no pudo haber sido un ser creado. Y cuando dice la imagen misma de su sustancia, la palabra sustancia en griego es hipóstasis. Se traduce como sustancia, garantía o estabilidad. Habla de la esencia divina. Así que Jesús es el Hijo encarnado, la naturaleza humana. La naturaleza divina permanece y no se mezcla la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Me explico? Sigue siendo la segunda persona de la Trinidad. Y ese mismo Dios, por medio del cual fueron creadas todas las cosas,
caminó entre los hombres, ¿verdad? Y sabemos que volverá para instalar su reino en la tierra. Así que un gran resumen de la encarnación. Desde la eternidad se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Voluntariamente, para pagar la deuda, para obtener la justicia que necesitábamos para poder estar con Él por la eternidad. Nació y vivió entre los hombres de la manera más humilde. Gracias. Nació y vivió entre los hombres de la manera más humilde. Vivió siempre una vida recta y sin pecado. Dios Dios permitió que los hombres lo mataran y al tercer día lo resucitó con un cuerpo glorificado. Dios le ha entregado el reino de todas las cosas, ¿verdad? Y ahora su nombre es sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo vendrá, no en una condición humilde, sino como rey de toda la creación, de todo el universo. Y hará justicia con sus enemigos y reinaremos juntamente con Él. Todas esas son las implicaciones de la encarnación. Y cuando elegimos un día o seguimos lo que se decidió hace muchos años, el 25 de diciembre, como el día del nacimiento de Cristo, el Mesías, de Jesús, el misterio de la encarnación, todas las implicaciones de la encarnación tienen que ser el motivo de nuestra felicidad, el motivo de nuestra celebración. No se trata de los regalos, ¿verdad? No se trata simplemente de que vamos a ver la familia. Sí, es bonito recibir regalos, es bonito dar regalos, es muy bonito visitar a la familia, pero esa no es la esencia de la Navidad. Para un hijo de Dios, la Navidad tiene que ver con celebrar la encarnación. Así que ahí está el enfoque. Todo cristiano que no tenga problemas de conciencia en celebrar la Navidad, debe celebrar la encarnación de Cristo. Eso es lo principal y lo fundamental. Si no, no tiene ningún sentido. Y según su conciencia, podrá decorar su casa, ponerle luces, poner un pino de Navidad, visitar a la familia o recibir invitados, darse regalos, disfrutar ese día en compañía de sus amigos, obviamente siempre y cuando en nada incurra en una contradicción en la escritura o en un pecado. ¿Me explico? Si todos pensamos y nos enfocamos en ese motivo fundamental y seguimos las instrucciones del apóstol Pablo especificadas en Romanos 14, no debe de haber ningún problema. Y bueno, hasta aquí llegamos para poder pasar a la sección de preguntas. Me pasan una corrección. Yo dije Filipenses 1, 5 al 11 y era Filipenses 2, 5 al 11. Así que fue mi error a la hora de pasar el versículo. Y hago la aclaración por el que esté viendo el video, digan, ¿se equivocó Hernán? Sí, me equivoqué y lo reconozco, perdón. Es Filipenses 2, 5 al 11, la cita que mencioné. Bueno, entonces, para pasar a la sección de preguntas, vamos a orar para terminar. Propósito de que oremos al principio y al final de la predicación es muy importante que lo entendamos. No es una actividad simplemente mecánica, ¿verdad? O religiosa. Se supone que los cristianos debemos orar unánimes, ¿verdad? Obviamente aquí no podemos ahorita porque no estamos reunidos, pero sí podemos a la distancia. Pero cuando estamos aquí reunidos, uno de los propósitos de la iglesia al congregarse es la oración. Y no una oración individual donde cada quien ora lo que mejor le parezca o según sus necesidades o sus deseos, sino que todos podamos estar unánimes en un mismo sentir y eso se logra a través de estudiar la palabra juntos, ¿verdad? Entonces, al momento de empezar a escudriñar la palabra, les pido a todos que oremos para que tengamos la misma intención, el mismo sentido de rogar al Espíritu Santo que nos guíe por medio de su palabra, ¿verdad? Y al terminar, una vez que analizamos el tema, el propósito es que, dado que ya tenemos un entendimiento común, ¿verdad?, sobre estos temas y entendemos la necesidad de sabiduría y de prudencia a la hora de celebrar la Navidad como corresponde y el trato que tenemos con nuestros hermanos cristianos que puedan tener una opinión distinta o con nuestros amigos, familiares incrédulos, pues bueno, se ve clara la necesidad de Dios en nuestras vidas y al orar al terminar es que otra vez estemos unánimes, una vez analizado el texto y toda la información y el tema bíblico que vimos, que juntos podamos pedirle a Dios en común. ¿Me explico? Así que oremos. Base a lo que
estuvimos estudiando, debe quedar claro al menos dos cosas fundamentales. Número uno, ¿cuál es la razón de celebrar la Navidad? Y debes examinarte si realmente eso lo estás haciendo o no. Y tú simplemente has sido arrastrado por el consumismo, ¿verdad? Te cayó dinero, el aguinaldo, estás desesperado por gastarlo. Se acostumbra que en Navidad todos tienen que estrenar ropa nueva, te tienen que comprar una tele nueva, o tienen que estar mostrando que les va bien comprándose cosas, tratando de mostrarle a la familia que tienes dinero. Dices, ¿sabes qué? Ya te perdiste. La Navidad no tiene nada que ver con eso. Ningún cristiano debería estar haciendo eso porque ahí simplemente estás dándole rienda suelta a los deseos de la carne. ¿Se entiende? No, no se trata de que te tienes que comprar algo nuevo. Si tienes el dinero para comprarlo y no te afecta en tu administración de tu casa y tu familia, hazlo y dale gracias a Dios. Pero si te va a afectar, no lo hagas. A algunos les encanta pasar la tarjeta de crédito en estas fechas y luego en enero están regresando las cosas que sacaron o están sufriendo porque no tienen cómo pagar. Eso también es pecado. Es absurdo que seas negligente en ese tipo de cosas. Así que no, los cristianos tienen que saber que Dios nos ha mandado ser buenos administradores, cosa que vamos a ver un poco más adelante. Y que no puedes simplemente tratar de demostrar cosas que no son o aparentar cierta abundancia que en realidad no tienes. No nos debe de importar si voy a reunirme con mi familia y traigo los mismos tenis de antes, ¿y qué? Yo no vengo a celebrar que tengo nuevos tenis o a celebrar mi nueva chaqueta. Yo quiero celebrar cuando estoy con mi familia todo lo que tenemos debido a la encarnación. Y cuando estoy con familiares que no son creyentes, bueno, la oportunidad de mostrar cómo eh, vivir la vida cristiana es realmente una bendición, ¿verdad? Buscar el bien de ellos, vivir en armonía, disfrutar y convivir cosas que también le agradan a Dios, ¿verdad? Que nos reunamos como familia y hagamos lo que corresponde, amando a nuestros familiares, a nuestro prójimo. Ahora, si le puedes agregar otras cosas que son agradables a los ojos de Dios, darle de comer a alguien que está en necesidad, proveerle de ayuda al que está batallando, a los que están en la calle, pues excelente, aún mejor, ¿verdad? Pero necesitamos que Dios nos dé gracia, que nos dé prudencia y nos dé sabiduría para poder saber comportarnos como corresponde. Si alguno de nosotros se ha extraviado en estas fechas y se olvidó completamente del verdadero sentido de la celebración de Navidad, tiene que arrepentirse, pedirle a Dios, pedirle perdón a Dios y poner su esperanza y su confianza en que efectivamente le ha perdonado, ¿verdad? Y buscar demostrar el arrepentimiento. Así que oremos, Señor, te damos muchas gracias por tus enormes misericordias. Gracias para aquellos que tienen para comprar, para regalar. Gracias a aquellos que no tienen que comprar o regalar, Señor. No se trata de eso. Permítenos entender que ninguno de nosotros esté angustiado porque no tiene para regalos, o no tiene para estrenar, o no tiene para comprar cosas. Permítenos, Padre, no ser arrastrados por las corrientes de este mundo, sino que podamos darle un verdadero sentido a la celebración de la encarnación. Que tú, Señor, te rebajaste por decisión propia y estando entre nosotros te humillaste, Señor, permitiendo que te trataran de la manera más injusta que podíamos pensar o concebir, todo, Señor, para poder lograr nuestra redención, para pagar con sangre el precio de todos aquellos que elegiste para salvación, todos aquellos que hemos confiado en ti. Nos has hecho nacer de nuevo. Así que, Padre, tengamos o no tengamos dinero, tengamos la oportunidad de comprar o no, que nuestra felicidad, Señor, esté en lo que tú ya hiciste. Que nuestra esperanza radica en que tú regresarás. Todo lo que dijiste se ha cumplido, Señor. Lo mostraste con milagros, con señales, lo que profetizaste sobre la destrucción del templo. Todo se ha cumplido desde el principio de la Escritura hasta el día de hoy. Así que no hay nada que nos haga sospechar que no cumplirás tu palabra, de que regresarás por nosotros, de que instalarás tu reino en esta tierra. Ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Reinaremos juntamente contigo, Señor, y podremos conocerte, verte cara a cara, tal cual eres, Señor, y estar la eternidad en comunión contigo. Esa es, Señor, nuestra verdadera esperanza. Ese es el mayor regalo que pudimos haber recibido. Así que te rogamos, Padre, que nos des sabiduría, que nos des gracia y prudencia para comportarnos como corresponde a tus hijos, para mostrar el reino de Dios, el reino de los cielos a todos los que nos rodean,
a todos los que veamos en estas fechas, y no nada más en estas fechas, sino cada día de nuestra vida, que seamos dignos representantes de tu reino. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pasamos a la sección de preguntas y ¿se acuerdan que antes de que regresáramos presencialmente habíamos tomado la decisión de, en lugar de tener 15 minutos de preguntas y respuestas, extenderlo a 25? Y luego, cuando regresamos físicamente, aunque con limitaciones, ¿verdad? Tuvimos que regresar a los 15 minutos que teníamos originalmente por respeto a todos los que estaban aquí, ¿verdad? Pero otra vez ya no están. Entonces, el domingo pasado se quedaron preguntas sin responder, una buena cantidad. Así que vamos a hacer esto. Vamos a empezar con los 15 minutos, ¿verdad? Si al llegar a los 15 minutos resolvimos las preguntas, ahí le paramos, ya no es necesario esperar a nadie ni seguir. Pero si vemos que hay muchas preguntas acumuladas, bueno, nos extenderemos 10 minutos más como máximo, ¿ok? Entonces, como máximo tendremos 25 minutos, ¿verdad? Si se necesita, si no, nos quedamos con los 15 originales. Así que vamos a ver. ¿Qué preguntas me han llegado aquí? Aquí hay varias ya. A ver. Y luego me las brinco, ¿verdad? Pero no brincarme ahora ninguna. Y si me las brinco no es intencional. De repente aquí se mueve la aplicación. Primer pregunta. Juan Villarreal dice, respecto a Romanos 14:22, ¿se aplica también con respecto a lo que se dice del desarrollo de las vacunas del COVID a partir de líneas de células cultivadas provenientes de un solo bebé abortado en los 60s? Ciertas vacunas, no todas. Bueno, ahí es un tema un tanto diferente, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la libertad de cada individuo, sino de lo ético que puede ser beneficiados por este tipo de circunstancias. Ahora, tengo entendido por lo que he leído que ese bebé abortado en los 60 no fue abortado con fines médicos, sino que ya había sido abortado por otras razones y lo tomaron para fines médicos. Lo mismo que sucedería cuando donamos órganos, ¿verdad? Si alguno entre nosotros, hijo de Dios, ha decidido donar sus órganos, por ejemplo, yo tengo registrado que soy donador de órganos. Si si en algún momento me pasa algo y yo ya muero, se supone que analizarán qué órganos de mi cuerpo que son aptos para ser donados, que si los pulmones, que si los riñones, etcétera, las córneas, y todo lo que puedan aprovechar será llevado a personas que necesitan esos trasplantes para que puedan tener una vida mejor. Ahora, si lo ves desde esa perspectiva, la donación de órganos, en el caso de un bebé obviamente no fue algo voluntario, que fue abortado, pero no fue abortado para explotar sus células, ¿verdad? Sino que una vez muerto, utilizan esas células para beneficiar a la humanidad y me parece que es el mismo principio de la donación de órganos. Así que yo no le veo un conflicto que algún cristiano se beneficie de eso. Sí sería un conflicto si dijeran, bueno, vamos a pedirle a la gente que venga y aborte a sus bebés para poder hacer medicinas. Eso sería un asesinato, ahí no se justifica. Pero en el caso particular de esta situación, yo veo que en principio funciona como la donación de órganos y no generaría un problema con los cristianos, pero no lo veo aplicado en Romanos 14, puesto que ese es otro tema. Romanos 14 tiene que ver con la libertad individual de hacer ciertas cosas que no correspondería con este ejemplo que mencionaste. Siguiente. Blanca Solórzano. Buenos días, pastor. En lo personal, ¿usted celebra Navidad poniendo un árbol de Navidad y dar regalos con su familia? Gracias. Sí. Y nuestra situación con nuestros hijos fue difícil de llevar. Nunca les dijimos que Santa Claus era un ser omnisciente, ¿verdad? O que él estaba viendo si se portaban bien o mal. Desde el principio ya sabían que era Papá Claus, ¿verdad? Pero como en sus escuelas y donde estaban siempre tenían esa actividad, pues les explicamos, mira, eso es lo que vas a ver, esto es lo que está pasando, pero no es cierto, ¿verdad? Esta es la realidad. Y si tenemos para darte un regalo es porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Así que enfocamos todas esas actividades que era inevitable que vieran en sus escuelas, con sus amigos y todo, pero las canalizamos dándole un sentido bíblico. Entonces, aquellos padres que dicen, no, es que yo quiero darle a mi hijo la ilusión de que va a recibir un regalo, bíblicamente no hay ningún problema. Nomás no le enseñes que Santa Claus es un ser omnisciente que está viendo cómo se porta, porque eso es una distorsión grotesca de la realidad bíblica. Puedes hablar de la bendición que Dios te ha dado. Incluso he escuchado algunos que me parece que evitan el conflicto bíblico al decir o referirse a Santa Claus como un señor particular usado por Dios para bendecirlo, pero es Dios quien sabe si se portó bien o mal
y es Dios quien lo manda con regalos. Digamos que sortea las dificultades bíblicas, pero yo preferí decirle, mi esposa y yo, preferimos decirle directamente que éramos nosotros por medio de la gracia que Dios nos ha dado. Y sí, no vemos ningún problema en tener un árbol de Navidad, pero tampoco lo estamos promoviendo, ¿verdad? Como dice la Escritura. Cada uno, según su conciencia, determinará qué hacer en este caso. Siguiente. Gabriela dice, ¿podemos poner nacimiento debajo del árbol de Navidad? Si quieres, mira, mientras no vayas a hacer lo que acá en México hacen, no sé exactamente de dónde eres, pero yo me acuerdo cuando iba con mi abuela, católica romana, había unos dulcecitos que si querías tomar un dulce tenías que tomar al niñito Dios, darle un besito y lo agarrabas el dulce. Y eso ya está muy allá para la idolatría, ¿verdad? Me acuerdo de hecho que pensaban que alguno de esos bebecitos de cerámica o de vidrio eran milagrosos y lo trataban como si realmente fuese Dios ahí, y eso es absurdo, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Ahora, si tú quieres tener ahí una especie de monitos o escenografía recordándote el nacimiento, tienes que entender que no hay nada en la Escritura que diga que realmente fue en un establo, ¿verdad? Y que el burrito y la vaca tampoco están nombrados en la Biblia. Entonces, si tú vas a poner una especie de nacimiento, algo representativo de lo que sucedió, en sí mismo no hay ningún problema. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Cómo le vas a enseñar a tu familia o a tus hijos si los tienes? ¿Qué es eso? Hay que tener especial atención. No hay ningún problema en que tengas los muñequitos y adornado y todo. Incluso puede ser útil para enseñarle a los niños lo que realmente sucedió. Siguiente. Gabriela, ¿es correcto decir al orar Papá Jesús? Pues eso sería una confusión, ¿no? Porque Jesús nos dijo, cuando oren, digan Padre nuestro. Jesús nunca se refirió a sí mismo como el Padre. De hecho, sería un error, ¿verdad? Porque si hay tres personas en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tú quieres decirle Padre a Jesús, pues ya estás haciendo algo incorrecto. Así que no sería bíblicamente correcto o acertado decir Papá Jesús. Siguiente. Pregunta, dice aquí Josh. En Lucas 1:18, Zacarías tiene dudas sobre la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y por eso se le castiga quedando mudo hasta que naciera Juan. Más adelante vemos que María en la anunciación de Jesús también duda, por no haber conocido varón aún, pero a ella no le pasa nada. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos dos por la cual Zacarías fue castigado y María no? Una excelente pregunta, pero no hay forma bíblica de resolverlo, dado que no se especifica. Dios es, digamos, paciente de distintas maneras con nosotros, ¿verdad? Según la cantidad de información que tenemos, la madurez que tengamos, la revelación que recibimos, el entendimiento que tenemos, es la manera en que Dios lidiará con nosotros. Me imagino yo, por ejemplo, el apóstol Pedro hundiéndose en el agua porque le faltó fe y Jesús regañándolo. Quizás no hubiera sido lo mismo con otro de los apóstoles. No siempre nos trata Dios igual y Él tiene sus razones, pero en este caso sería ir más allá de la Escritura, tratar de encontrar cuál es una razón específica en por qué a María se le tuvo un poco más de paciencia que al padre de Juan el Bautista. Así que no hay forma bíblica de responderte. Siguiente, Ofelia Arroyo. Buenas tardes, Pastor Hernán. Saludos a toda la congregación de Árbol Plantado. Espero conteste mi pregunta respecto a celebrar Navidad. No recibiremos castigo eterno, como me dice mi sobrina. Ella es testigo de Jehová porque ellos dicen que el Hijo no es mayor que el Padre y le dan todo el poder solo al Padre. Un fuerte abrazo desde Melrose, Minnesota, USA. Mira, ya hablé brevemente sobre la postura de los testigos de Jehová y el grave error que cometen al tratar de hacer de Jesús un ser creado. Tienes un problema serio en Apocalipsis cuando todos adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Si el Padre permite que el Hijo sea adorado y el Hijo es un ser creado, el Padre mismo estaría permitiendo la idolatría, cosa que es totalmente absurda, ¿verdad? Y por los versículos que ya cité, es imposible concluir que Jesús es un ser creado. Ahora, cuando Jesús mismo dijo, el Padre es mayor que yo, obviamente, haciendo la distinción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, el Padre en su naturaleza divina es mayor que el Hijo en su naturaleza humana. Por eso es importante saber que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, y que hizo cosas que son perfectamente coherentes y congruentes con su naturaleza humana, y también hizo cosas que solamente en su naturaleza divina podía hacer.
Entonces, cuando Jesús dice que el Padre es mayor a Él, obviamente, puesto que Él también tiene naturaleza divina, está hablando de su naturaleza humana. Así que, no, eso de que recibir castigo eterno por celebrar la Navidad o eso no tiene ningún fundamento bíblico, mucho menos la doctrina de Jesús como un ser creado. Siguiente, Blanca Solórzano. Entonces no se puede decir que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, como algunos, incluso libros lo dicen. Es que decir que es 100% hombre y 100% Dios no es correcto literalmente hablando, ¿verdad? Porque si es 100% hombre y 100% Dios, entonces ya no estás considerando el mismo total, ¿verdad? Entiendo lo que quieren expresar, pero no es una forma correcta de expresarlo porque te lleva a una confusión. No puede ser 100% una cosa y 100% otra porque estás compartiendo el mismo 100%, ¿verdad? Tendrías que decir que Jesús era humano divino para poder hablar del 100%. No, por eso lo correcto es decir que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, sin hablar de porcentajes. Siguiente. Dice otra vez Blanca Solórzano, pastor, en el nacimiento de Jesús, María cuando tuvo a Jesús no transmitió por la sangre el pecado, el alma a Jesús, porque se dice en Levítico que la sangre es la vida del alma. Mira, me parece que aquí hay una confusión. Hablamos del pecado original o la naturaleza pecaminosa no como algo que se transmite por la sangre, ¿verdad? Sino la condición de la naturaleza humana caída. No estamos hablando de algo que específicamente es una especie de gen o químico que se transmite de humano en humano, sino la naturaleza caída, maldita por Dios desde que Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Por eso a Jesús se le llama el postrer Adán o el segundo Adán, porque aunque usó el vientre de María para nacer, no fue procreado humanamente, ¿verdad? Fue puesto en el vientre de María, de manera que no proviene de María, es creación directa de Dios como lo fue el primer Adán. Así que todos los hijos del primer Adán tienen la misma naturaleza pecaminosa de Adán. Y no hablamos de un gen en la cadena del ADN o algo en la sangre, no, hablamos de la naturaleza en sí, lo que es el ser humano. Jesús, el nuevo Adán, no tiene la maldición porque no es descendiente de Adán. ¿Me explico? Así que el hecho de que haya compartido los mismos fluidos que el cuerpo de María no tiene absolutamente nada que ver con su condición en cuanto a su naturaleza, ¿verdad? Porque no proviene de Adán, sino que es creación particular de parte de Dios. Siguiente, pregunta Josh, aunque la Biblia no habla demasiado sobre la niñez de Jesús, ¿hay forma de comprender la paradoja de cómo él, siendo verdaderamente Dios, tuvo realmente que aprender a caminar o a hablar al ser un niño? Bueno, entiendo lo de la paradoja, pero si hace la distinción entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, no hay ningún problema. Si Jesús lloró y tuvo hambre y se cansó y tuvo que aprender, estás hablando de su naturaleza humana. No hay ningún problema. Ahora, es un misterio, ¿verdad? Cómo nosotros limitadamente podemos entender esta doble naturaleza en la segunda persona de la Trinidad. Pero en ningún momento viene a ser algo contradictorio, ¿verdad? Humanamente hablando, Jesús fue como nosotros, sin pecado, que no desciende de Adán, pero experimentó las mismas emociones, debilidades, distracciones, etcétera, etcétera. Tuvo que humanamente saber aprender a caminar, aprender a correr, aprender el oficio, muy seguramente carpintero. Todo eso en las limitaciones humanas los tuvo que aprender porque su naturaleza humana era como la nuestra, pero sin pecado. En su naturaleza divina, obviamente él sabía todas las cosas, pero vino a ser como uno de nosotros. La manera en que eso funciona está fuera de nuestro alcance, dado que la Biblia no lo explica. Siguiente, Lidia y Héctor Rubio dice, Pastor, ¿por qué celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre si de antemano no se puede establecer que nació ese día? Si se trata de celebrar su encarnación, ¿por qué no celebrarlo cualquier otro día? Gracias por su respuesta. Tú lo puedes celebrar cualquier otro día, eso no hay ningún problema. Lo que nosotros pensamos, bueno, si todo el mundo se pone de acuerdo para celebrar ese día, no hay razón para cambiarlo, ¿verdad?
Si en ese día podemos hablar de Jesús con plena libertad a nuestros familiares, porque se asume, que es el tema, ¿verdad? Celebrar la Navidad, podemos aprovecharlo. Todo el ambiente que se genera en las calles, las vacaciones, todo lo que implica en la sociedad y en el mundo, bueno, ¿por qué desaprovecharlo, verdad? Pero tú estás en plena libertad y dices, para mí va a ser no sé, por mencionar un día, el 1 de octubre, para mí voy a celebrar la encarnación ahí, pues hazlo, no hay ningún problema. No estamos de ninguna manera obligados a celebrar el 25 de diciembre. Pero si te fijas, dado que esa ya es una celebración muy difundida, incluso nuestra sociedad ajusta muchísimas cosas para esas fechas, pues estamos aprovechando de una vez esa fecha. Pero puedes hacerlo para cualquier día que quieras, ¿verdad? Siguiente. Mayela La Rosa dice, Pastor, ¿Jesús viene a hacer una teofanía? No, Jesús realmente era un humano. Una teofanía es algo que se muestra ante nosotros, ¿verdad? Con forma, pero no es más que una manifestación visible o palpable de lo que Dios es. Pero Jesús no era una teofanía, Jesús fue realmente un ser humano, ¿verdad? Y se los comprueba cuando dice, bueno, le dice ya se me olvidó quién eres, Tomás, el de la duda, que ponga su dedo en las marcas de sus manos o en el costado, ¿verdad? Probando que realmente es un ser humano resucitado. No hay nada que indique que Jesús era meramente una aparición o una visión que todos vieron, porque el Calvario y la resurrección y las muestras de su sufrimiento es la prueba indudable de que realmente era un ser humano. Siguiente. Ofelia Arroyo, ¿es correcto cuando empezamos a orar decir te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús? Es correcto siempre y cuando seas congruente con lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque hay cada persona que se dice cristiana que pide barbaridades. Algunos se pusieron, por ejemplo, cada vez más se demuestra lo farsantes que son muchos hombres respetados en el cristianismo que pusieron a decir que ordenaban en nombre de Jesús que el coronavirus se fuera, ordenaban al COVID y lo pedían en el nombre de Cristo Jesús, y nada de eso se cumplió. Obviamente quedaron en evidencia de que son unos charlatanes y que no entienden de lo que están hablando. Cuando decimos que pedimos algo en el nombre de Jesús, estamos diciendo que Él mismo nos encomendó a pedir eso. ¿Me explico? Si yo envío a mi hijo a pedirle algo al vecino, le digo, préstame por favor una sierra, y mi hijo es pequeño, mi vecino va a decir, no, mi gente, va mi hijo pequeño y le dice, préstame la sierra. Claro que no, ¿qué vas a hacer tú con eso? Es muy distinto que le diga, oye, mi papá me dijo que si me prestaba la sierra. Ok, pero te la llevas con mucho cuidado. Mi hijo fue en mi nombre. Él podría decir, vengo en el nombre de Hernán a pedir la sierra. El vecino diría, ok, pero llévatela con mucho cuidado. ¿Se entiende? Cuando nosotros decimos que pedimos algo en el nombre de Jesús, estamos comunicando esa misma cosa. Y es ahí donde los cristianos se equivocan gravemente, porque se ponen a pedir cosas que incluso contradicen la Escritura. Es más, algunos ni piden, pretenden ordenar, lo que es todavía más absurdo. Entonces, si tú vas a decir que pides algo en el nombre de Jesús, tienes que estar seguro de que lo que estás pidiendo realmente es agradable a los ojos de Dios. Y decimos que en el nombre de Jesús porque a través de Jesús tenemos acceso al Padre. Y es por los méritos de Él que somos tratados como hijos. Así que mencionar que pedimos algo en el nombre de Jesús implica una responsabilidad consciente de lo que estás diciendo, aclarando para cualquiera que lo oiga que lo que estás diciendo efectivamente es pedido en el nombre de Jesús. Así que ten mucho cuidado con eso. Siguiente. Neida de Espinosa dice, ¿puedo poner el nacimiento de Jesús? Y yo le respondí, mientras no te inclines a darle besitos y esas cosas, no hay ningún problema. Siguiente. Francisco Garza, buenas tardes, pastor. Pregunta, ¿Jesús bebió vino cuando convirtió el agua en vino? Gracias y bendiciones. Bueno, no se especifica si en ese momento en particular, pero sí en la última cena, ¿verdad? La copa que pasó a sus discípulos era vino. Ahora, en aquel entonces, comer con vino era lo más común del mundo. Dicen que en México son de los principales consumidores a nivel mundial de este refresco negro, ¿verdad? Por no decir la marca. Y en México, que una familia coma consumiendo ese refresco negro es de lo más común. Algo así sería, en aquel entonces, comer con vino
sería de lo más común. Si la pregunta es, específicamente en las bodas de Canaán, ¿bebió el vino que él mismo hizo a partir del agua? No tengo memoria de que la Biblia lo registra. Estoy casi seguro que la Biblia no lo registra. Pero ¿bebió Jesús vino? Claro, es lo que se espera de alguien viviendo en aquellos tiempos. Es algo normal. Siguiente. Aparece aquí como Cristi. Pastor, mi suegra le regaló una medalla de una virgen, porque ellos y mi esposo es católico. Peco si la regreso, ya que yo le he hablado de eso, con él se molesta. Me tengo que sujetar y dejarle poner la medalla. Bueno, esto sí es un tema delicado, ¿verdad? Cuando la Biblia enseña que la mujer que está casada con un hombre incrédulo debe someterse a su marido, esa sumisión tiene que ver como una obligación siempre y cuando no le pidan que haga algo que contradiga la escritura. Es decir, si un hombre incrédulo le dice a su esposa que practique la idolatría con él, la mujer tiene el derecho y la obligación de desobedecer, porque se obedece primero a Dios antes que a los hombres. Ahora, eh, no entiendo bien aquí a quién es el regalo, ¿verdad? Si es a uno de los hijos o para ti. Si la medalla es para ti y obviamente tienes problemas de conciencia por lo que esa medalla implica y te hace sentir que estás desobedeciendo a Dios, pues entonces no tienes por qué obedecer a tu esposo, porque se debe obedecer primero a Dios antes que los hombres. Ahora, si esto es un regalo para uno, un hijo, por así decirlo, pues bueno, va a depender mucho de la edad de ese hijo, ¿verdad? Si es un bebé chiquito, está grandecito, y van a tener que llegar a un acuerdo con tu esposo. Pero ahí ya no estás tú obligada a desobedecer, porque esto tiene que ver con un hijo. Ahí tú vas a tener que contrarrestar cualquier idea de idolatría con tus hijos, ¿verdad? Ahí va a ser un conflicto, pero bueno, es cuestión de pedirle a Dios sabiduría y gracia para que obre en tu familia. Luego, misma persona pregunta, ¿es pecado que le digan que los regalos se los trajo el niñito Jesús, ya que mi suegra se lo dice a mis hijos? El niñito Jesús sí me genera un conflicto, es decir, que los regalos son de parte de Jesús en una manera, digamos, global. Si tú reconoces que Dios es el proveedor de todas las cosas, bueno, puede ser aceptable, ¿verdad? Pero decir, es que te los trajo el niñito Jesús, normalmente en mi experiencia se lo atribuyen al niñito, ¿verdad? Al monito, y le llaman el niñito Jesús por el monito en particular. Se les olvida o no saben que Jesús está a la diestra del Padre, ¿verdad? Reinando en majestad, y no es un niñito. Entonces, no vamos a poder evitar que nuestras familias, es más, por ejemplo, a mí me pasó, mi abuela siendo católica romana, yo siendo cristiano, cuando iba a visitarla, ella me iba, siempre me quería persinar, ¿verdad? Y decía, ay, abuela, pero es que yo no creo, no, que soy tu abuela y te me callas. Entonces, era un conflicto que dije, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere hacerlo eso porque piensa que si Dios me bendice, hágalo. Para mí no significa nada, ¿verdad? Pero no me voy a oponer. Pues ahí tienes a mi abuela presionándome todas las cruces posibles, ¿verdad? Como las abuelas mexicanas. Y ya, y no le puse ningún pero porque sé que eso no tiene nada que ver, no significa nada, no tiene ninguna influencia espiritual, ni mucho menos. Pero para mi abuela era la forma de comunicarme que me está encomendando a Dios, así que bueno, no le puse ningún pero, ¿verdad? Mis hijos también sabemos en las escuelas, en todos lados les van a decir cosas y hay que anticiparnos, de decirles, mira, te van a decir esto, te van a decir que Santa Claus y que los Reyes Magos y que esto, pero esto es lo que la Biblia dice. Pero no hagas discusión, ¿verdad? Tú dile, bueno, muchas gracias y ya. ¿Por qué? Porque un niño nunca va a estar a la altura de alguien más grande tratando de debatirle las ideas. Ya cuando estén más grandes, pues ahora sí que den su defensa. Pero chiquillos, tú nada más dile que gracias, pero ya te estoy explicando lo que en realidad está pasando. Y de esa manera evitamos conflictos cuando les dicen a nuestros hijos cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Siguiente, Jessica Guerra, buenas tardes. ¿Cómo argumentar el por qué si festejamos el nacimiento de Jesús adicional a que si alguien no lo quiere hacer por motivos de conciencia? Está bien con un testigo de Jehová que comenta, ellos no lo celebran porque en la Biblia siempre que se habla de cumpleaños hay un trasfondo negativo, como cuando Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en el cumpleaños de Herodes. Bueno, Jessica, están usando este mismo argumento de descalificar algo según su origen. Y ya demostré que eso es ilógico.
No puedes descalificar algo según su origen. Tienes que analizar lo que realmente está pasando, cuáles son las cosas, las obras que se practican o la evidencia que tienes con respecto a eso que estás analizando y de ahí determinar si realmente es algo malo. Entonces, este argumento de que celebrar Navidad tiene que ver con el trasfondo negativo de los cumpleaños es algo totalmente ilógico. No procede. Ahora, dice, ¿cómo argumentar que sí festejamos? Adicional a que si alguien no lo quiere hacer por motivos de conciencia, está bien. Bueno, ¿cómo le explicas? Ahí está Romanos 14. Por eso me fui a ese capítulo en particular. Cuando estamos hablando de ese tipo de cosas que nada resulta en una contradicción bíblica y demostrando primero que no puedes desprestigiar algo según su origen, bueno, Romanos 14 es la receta perfecta para cualquiera que considere que la escritura es la máxima autoridad. Y yo lo que he hecho en algunos casos, ya hace mucho tiempo que no hablo con los testigos de Jehová, no me ha tocado tener a uno cerca, pero bueno, ¿estamos de acuerdo que debemos hacer lo que la Biblia dice? Sí, bueno, ¿qué dice aquí? Y entonces, ya llegando a los acuerdos, aquí dice, ¿verdad? Si alguno lo quiere hacer, bueno, que se permanezca firme en su opinión. Y si ya le demostré que es ilógico desprestigiar algo según su origen, pues va a tener que reconocer lo que la Biblia dice. Ese es el camino que yo seguiría, buscando el punto en común en la Escritura y de ahí mostrar cómo el apóstol Pablo nos dice que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro es para quien así lo considera y tiene la libertad en Cristo para no celebrarlo o para celebrarlo, ya queda a su conciencia. Siguiente. Salvador Sánchez. En conclusión, nosotros como padres creyentes, ¿cómo debemos enseñar a nuestros hijos pequeños sobre Navidad? Jesús, Santa Claus, etcétera. No lo comenté ahorita. La Navidad hay que mostrarles cuál es la esencia verdadera, explicarles brevemente todo lo que expliqué hoy. Y en cuanto a Santa Claus, pues yo decidí decirle la verdad. Desde que tenían conciencia, ellos saben la verdad. Pero les pedimos, y así, claro, no le estés diciendo a los demás niños lo que tú ya sabes, ¿verdad? Deja que sus papás les expliquen. Porque cuando le explicas a un niño, corre rápido a decirle a todos los demás lo que acaba de aprender y te vas a meter en conflictos con aquellos padres que han decidido enseñarles a sus hijos con respecto al Santa Claus tradicional que conocemos. Algunos otros tengo entendido que les hablan de Santa Claus a sus hijos, pero no como ese ser omnisciente que pretenden enseñar algunos, sino como un siervo de Dios enviado para recompensar a los niños según lo que Dios sabe que han hecho esos niños. En cierta manera le dan vuelta a los problemas bíblicos, pero a mí me parece que sigue habiendo ahí algo inconsistente. Pero bueno, no es, digamos, antibíblico netamente. Pero bueno, hay que dar criterio de ustedes y sus hijos cuál será la mejor manera de hablar al respecto. Y bueno, nos acabamos los 25 minutos, ¿verdad? Es todo. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Próximo domingo, si Dios quiere, retomamos ahora sí la serie de fundamentos. Gracias.